Bienvenido a la clase número 2. En esta unidad estaremos trabajando sobre el aprendizaje, teorías, el enfoque conductista y sus condiciones. El aprendizaje es algo que experimentamos todos los días. Aprendemos en la calle, en las escuelas, con los amigos, cuando reflexionamos. Es tan cotidiano que con frecuencia lo pasamos por alto. Me gustaría explicar qué es el aprendizaje, que puede presentarse de una manera intencional o sin intención. Por ejemplo, aprendemos sin intención que no podemos tocar un sartén sobre el fuego. Este aprendizaje modifica nuestra conducta, porque la siguiente vez ya tendremos mucho cuidado para no poder quemarnos. Para la psicología, el aprendizaje es un cambio relativo de la conducta a través de la experiencia, y no lo es reacciones involuntarias. A pesar de los hallazgos en el campo de la neurociencia, el aprendizaje sigue siendo un misterio. Por eso, es investigado y definido desde varios puntos de vista, y de ahí van surgiendo las diversas teorías. También podemos definir el aprendizaje como la acción y el efecto de adquirir un conocimiento de un arte, oficio u otra cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es decir, que al desempeñar algún oficio o un arte hacemos evidente que hemos aprendido. De esta relación surge la definición de adquirir conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se manifiestan en conductas específicas. En términos biológicos, el aprendizaje es una serie de fenómenos bioquímicos, eléctricos, incluso modificaciones morfológicas en las estructuras neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro en un proceso cognitivo, como resultado de la interacción de los individuos con su entorno. Existen diversos tipos de aprendizaje. Tenemos el verbal, el aprendizaje de conceptos, de habilidades motoras y de habilidad intelectual. Les estaré explicando sobre el aprendizaje y sus enfoques. Tenemos el enfoque conductual y el cognitivista. En el conductual estaremos conociendo más sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y el cognitivista, en la siguiente clase aprenderemos más sobre los aportes de Bandura y el aprendizaje autorregular. La primera, la perspectiva conductiva, considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio de conducta y la persona se considera pasiva y sujeta a cambios externos. Mientras que en la perspectiva cognitivista, la persona se considera como alguien que puede tener logros de aprendizaje en la medida que lo desee y reconozca sus propios procesos mentales. En esta clase nos centraremos en las teorías conductistas del aprendizaje. ¿De dónde surgió la idea del condicionamiento clásico? Este fue descubierto por Iván Pavlov, fisiólogo ruso, en 1920. Él deseaba determinar el tiempo que le tomaba a un perro secretar jugos gástricos después de alimentarlo, pero los intervalos de tiempo cambiaban constantemente. Para determinar el porqué de los cambios de tiempo, Pavlov realizó un experimento en el cual un diapasón, o sea, una especie de timbre, condicionaría al perro a salivar al momento de la comida. Al inicio del experimento sonaba el diapasón y luego alimentaba al perro de inmediato. Luego que Pavlov repitió esto varias veces, el animal empezó a salivar después de escuchar el sonido, pero antes de recibir la comida. O sea, tenemos un estímulo neutral, que era la carne, un estímulo condicionado, que utilizamos la campanilla, y en base a esto teníamos una respuesta condicionada, que era la salivación. Para estudiar la respuesta de los perros a los diferentes estímulos, Pavlov hacía sonar la campana. Pero después de un tiempo encontró que el perro también respondía a otros sonidos, como un silbato. Y mientras más parecido fuera el sonido de la campana, más fuerte era la respuesta. Y de ahí es donde él determinó estos tres puntos principales: la generalización, la discriminación
y la extinción. La generalización, supongamos, es la tendencia de un nuevo estímulo similar al estímulo condicionado original a producir una respuesta similar. Supongamos que un alumno recibió críticas por su rendimiento en el examen de biología. Cuando el alumno empieza a prepararse para presentar un examen de química, también se pone muy nervioso, porque estas dos materias están estrechamente relacionadas con las ciencias. Por lo tanto, la ansiedad del alumno se generaliza al presentar un examen de una materia y a presentar un examen de otra materia. En la discriminación ocurre cuando el organismo responde a un cierto estímulo, pero no a otros. Para producir la discriminación, por ejemplo, Pablo le dio alimento al perro solo después de sonar la campana y no después de otros sonidos. Subsecuentemente, el perro respondió solo a la campana. En el caso de un estudiante que presenta exámenes en diferentes materias, no se pone tan nervioso al presentar un examen de inglés o de historia, porque son materias de áreas diferentes. En la extinción, el debilitamiento de la respuesta condicionada, en la ausencia del estímulo incondicionado. Por ejemplo, en una sesión Pavlov sonó la campana repetidamente, pero no le dio ningún alimento al perro. Eventualmente el perro dejó de salivar. De forma parecida, si el estudiante que se pone nervioso mientras presenta exámenes comienza a obtener mejores calificaciones en ellos, su ansiedad desaparecerá. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje en el que las consecuencias del comportamiento provocan cambios en la probabilidad de que ese comportamiento ocurra. Los principales representantes son Skinner y Torday. La ley del efecto de Torday establece que los comportamientos que son seguidos de resultados positivos se fortalecen y que los comportamientos que son seguidos por resultados negativos se debilitan. La pregunta clave para Torday era cómo la asociación correcta de estímulo-respuesta se fortalecía y eventualmente dominaba sobre la asociación. Skinner decía que las consecuencias, recompensa o castigo, son contingentes en el comportamiento del organismo y que el reforzamiento es una consecuencia que incrementa la probabilidad de que un comportamiento ocurra. Torday decidió que una importante ley del aprendizaje era la ley del efecto, es decir, cualquier acto que provoque un efecto gratificante en una situación dada tenderá a repetirse en dicha situación. Skinner estableció que los principios del condicionamiento clásico explican solo una pequeña fracción del comportamiento aprendido, que muchas conductas humanas son operantes, no respondientes. Estrategias del condicionamiento operante. Elegir reforzadores adecuados, dar el reforzamiento de forma contingente y oportuna, seleccionar el mejor programa de reforzamiento, considerar la elaboración de contratos, usar el reforzamiento negativo de forma eficaz. ¿De dónde surgió la idea del condicionamiento operante? Este nació con la contribución de Edward Torday y de Skinner, quienes incluyeron gatos para demostrar que podían escapar de una caja para alcanzar su alimento alando una manivela o alguna otra tarea. Durante los movimientos que realizaban dentro de la caja, los gatos jalaban la manivela casi siempre accidentalmente. Después de repetir el proceso varias veces, los gatos aprendían a dar la respuesta correcta. Existen dos tipos de reforzamiento. El reforzamiento positivo, que es el fomento del comportamiento al presentar un estímulo deseado. Por ejemplo, si a usted estudiante el profesor le dijera felicidades, estoy realmente orgulloso de lo bien que ha escrito esta historia. Entonces la próxima vez que usted se esfuerce y escriba una mejor historia, podríamos decir que los comentarios positivos del profesor reforzaron o recompensaron su comportamiento. En el refuerzo negativo, el fomento de la conducta al eliminar un estímulo aversivo cuando se presenta la conducta.
Por ejemplo, la frecuencia de una respuesta se incrementa debido a que la respuesta o remueve una consecuencia o usted supone evitarla. Por ejemplo, un padre que reprenda a su hijo porque no quiere hacer su tarea. Le sigue reprendiendo, reprendiendo, hasta que su hijo se cansa de escuchar los regaños del padre y hace su tarea. La respuesta del hijo evadió la consecuencia desagradable. A menudo el reforzamiento negativo se confunde con el castigo. El proceso de reforzamiento negativo-positivo siempre implica fomentar la conducta. Por otro lado, el castigo implica disminuir o eliminar la conducta. O sea, una conducta más un castigo añadido debilitan o disminuyen la conducta. Podemos ver dos tipos de castigo. El castigo por presentación, que es la disminución de las probabilidades de que una conducta ocurra nuevamente al presentar un estímulo aversivo después de la conducta. Y el castigo por supresión es la disminución de las probabilidades de que una conducta se vuelva a presentar al retirar un estímulo agradable después que se le presente la conducta. Al finalizar esta clase, asignamos un trabajo práctico de 10 puntos. Les insisto que deben leer el material enviado en la plataforma, completar el ejercitario siguiendo los indicadores preestablecidos y alzar en la plataforma para su corrección. En resumen, les puedo decir que aprendemos toda la vida, en todo momento, aprendemos del otro, con el otro y con uno mismo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.